Desde ahora, Joan Monegro y un equipo especializado comparten con nosotros los temas más relevantes de economía y finanzas en la revista radial más actualizada. En el aire, iMoney Super 7. Estimados, en el día de hoy nosotros tenemos como intención hablar desde un punto de vista, como ya hemos explicado anteriormente, importante. Un punto de vista que afecta a muchos dominicanos, o que representa, mejor dicho, a muchos dominicanos, porque es parte de la realidad comercial de nuestro país y de nuestro entorno. ¿Por qué menciono esto? Porque como dijimos al inicio del programa, el comercio es esencial para la economía nacional y sobre todo también es uno de los primeros pasos que da cualquier emprendedor o cualquier persona dentro del país para iniciarse como, digamos, o emprendedor o como comerciante o como empresario, sería la palabra que estaba buscando. Y para esto tenemos en el día de hoy a un invitado especial, una figura y una persona que nos va a traer cátedra al respecto y conocimiento general para este tipo de temas. Y es Antonio Cruz, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Bienvenido, estimado. Sí, buenos días a todos ustedes y a la audiencia, tanto nacional como internacional, pues ya yo sé que la mayoría de los medios no solo se han quedado locales, sino que siguen extendiéndose aún más allá. No, y sobre todo con el internet ya mucho más fácil. Así es. Estimado, yo quiero comenzar con saber qué hace y qué es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, el CONACER. Sí, mira, CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, porque estamos creados bajo la ley 122-05 y su reglamento de aplicación, 40-08. En ese sentido, como nosotros somos la única organización que milita en el mercado nacional, que desempeña el rol y el papel como la ley lo establece. Porque las federaciones de comerciantes, las asociaciones y los consejos de comerciantes están creados bajo la ley 122-05, que establece lo que es el papel social dirigido a nuestro sector. De nosotros como CONACER separamos lo que es la parte económica de la parte social de las MIPYMES. Nosotros, y tenemos una gran ventaja y nos ha ayudado mucho a crecer en términos de afiliar socios, porque no somos competencia de ellos. Somos la parte que trabaja las cosas que ellos no trabajan. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tú tienes lo que es la creación de clúster de compra, debe enseñarles cómo formar un clúster. La gran mayoría... Que no es fácil, no es tan simple, o sea, uno lo dice, pero no es tan simple como parece a veces. Perfecto, pero entonces tú tienes, ellos están formados o creados bajo la ley 488-08, que es la que rige el fomento y desarrollo de las MIPYMES. La otra parte es la ley 122, que es la que maneja la parte social. Entonces tú tienes la económica y la social. Cuando ellos se asocian a nosotros, ellos lo que hacen es que delegan en nosotros la parte social para que nosotros le enseñemos cómo ellos manejar la parte social, porque ellos están bien claros de cómo manejan la parte económica. Ellos son propietarios de sus recursos, ellos son los que definen qué hacer con sus recursos. Nosotros lo orientamos de cómo protegerlo, cómo protegerse, cómo llegar a las empresas, cómo poder lograr que las empresas que militan o que trabajan en el mercado desarrollando programas económicos puedan tomar en cuenta lo que es
la parte social que debe esa empresa destinar para que apoye su propio socio o su propio comerciante. Porque, por ejemplo, para aquí nadie es un secreto que el colmado es el corazón del pueblo. Claro. Entonces, y el colmado es la niña bonita de todo el empresariado de la República Dominicana, sobre todo aquellos que tienen rutas de ventas, que visitan negocio por negocio, y entonces nosotros nos encargamos de orientarlo, de decirle qué hacer, cómo hacerlo, cómo manejar los aspectos sociales, cómo distinguir, y que le enseñamos que distingan lo que es la parte, la asociatividad social y lo que es la asociatividad empresarial, que son cada una de ellas de manera distinta. Explíquenos cada una para que la gente que nos escucha. Bueno, la parte de la asociatividad empresarial conlleva a todo lo que es un programa de desarrollo en materia económica. O sea, ¿qué tú vas a hacer? Por ejemplo, si tú quieres formar un clúster de venta o un clúster de compra, entonces ahí entra la asociatividad empresarial. Pero si tú quieres, por ejemplo, desarrollar un proyecto, vamos a poner de franquicia, ahí entra la asociatividad empresarial. Pero aparte de eso, nosotros le explicamos las gran ventajas que tiene asociarse de manera en la asociatividad empresarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres desarrollar una franquicia, tú tienes que conocer lo que es la cadena de valor de la franquicia, tú tienes que conocer lo que es la asociatividad de la misma franquicia, en qué sentido le conviene poder asociarse. No obstante, le mostramos también lo que es el porcentaje que tienen las MIPYME que se han asociado a través de la asociación empresarial y que se han inscrito en el desarrollo de lo que es una franquicia. Con relación a la parte asociativa, maneja todo lo social, lo que tiene sin fines de lucro. Cuando hablamos de asociativa, entonces, de la parte social, viene siendo que se ayudara al la barrio. La social sin fines de lucro. ¿Por qué? Eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a crecer mucho, porque ellos nos ven a nosotros como la otra parte para ellos aprender lo que no saben. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben manejar su dinero, saben nombrar un empleado, saben manejar todo lo que tiene que ver con la parte económica. Y hacen una labor social que no la distinguen porque hay que enseñarla cómo la distinguen, que es totalmente diferente. Y un caso que realmente se corresponde es que lo social es manejado por una ley y lo económico es manejado por otra ley. Entonces tú tienes ASFL, Asociaciones Sin Fines de Lucro, que es bajo la ley 122-05, y eso ayuda a que tú conozcas lo que son tus cualidades sociales, lo que tú debes hacer socialmente. Y también entonces está la ley 488-08, que es la que crea lo que es la parte asociativa para lo que son las MIPYME. Entonces las MIPYME tienen también una característica que nosotros lo empujamos para que ellos logren alcanzar lo que quieren. Y es que la misma ley 488-08 establece en su artículo 1, párrafo 2, de que las MIPYMES deben formar asociaciones. ¿Para qué? Para colectivizar las dificultades sociales que tienen, o sea, colectivizarlas. En vez de que tú resuelvas solo, ya tú puedes seguir la entrevista. No. Por ahí podemos seguir. No, y está muy interesante todo esto y vengo a preguntarle de cara a, bueno, que nos escuchan, este programa y esta emisora se escucha a nivel del país entero. Tenemos muchos colmados que fácilmente nos están escuchando para aprender justamente de asuntos de comercio, de economía, de finanzas. Y nosotros quisiéramos profundizar un poco más en la visión de ustedes como país. ¿Cómo ven cómo está el país a nivel de pequeños, pequeños empresarios también y parte del consejo, como parte del consejo? Pero antes de eso vamos a hacer una pausa y luego continuamos con esta entrevista en este su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7.
Gracias por seguir aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Estamos con el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACET, Antonio Cruz. Estimado, como estaba preguntando, me interesaría ver de cara a la actualidad de la República Dominicana y a la actualidad del CONACET, ¿cómo ustedes ven el país ahora mismo? ¿Cómo ven a las personas o a los asociados? Ustedes son asociados, ¿verdad? Los miembros del CONACET son asociados de ustedes. No la totalidad, Okay. pero sí una gran parte. Y a la gente que usted apoya, ¿cómo usted ve esta realidad ahora mismo de la República Dominicana? De cara, para que se entienda bien, de cara a que sabemos que ya viene un nuevo gobierno el 16 de agosto, entonces es bueno saber dónde estamos para ir decidiendo a dónde vamos. Mira, lo primero es que, por ejemplo, para nadie es un secreto la cantidad de colmados que hay en todo el territorio nacional. Sí. Número uno, los colmados son la tarjeta de crédito de los que menos pueden. Sí. Los colmados son... Para que entiendan eso, básicamente porque uno puede ir al colmado atafiado. Pedir atafiado, puede hacerlo más cercano a la gente. O sea, al final, el colmado viene siendo la esencia de cualquier barrio, de cualquier pueblo, para poderse alimentar o para poder, ¿verdad? El referente de los diferentes polígonos en los diferentes distritos municipales y municipios son los colmados. Claro. Entonces el colmado primero también acerca lo que son los productos de consumo al consumidor final, que viene siendo un papel de intermediario entre la industria, el productor, el fabricante y el consumidor final. Entonces el colmado tiene incluso muchas dificultades porque es el que tiene contacto con las personas que se elevaría el presupuesto en un momento determinado, por la razón que haya sido, que porque, por ejemplo, subieron los precios, y quiero dejar en la mente de ustedes que esa cadena no es responsable de alza de precios. Si ustedes quieren saber, entonces me hacen la pregunta y yo le explico. Pero mientras tanto sigo en la situación del sector. Mira, por ejemplo, ahora mismo, y la situación del país está en un momento en que todos debemos tomar en cuenta y sobre todo sumarnos a lo que nos puede afectar y lo que nos está, por ejemplo, afectando. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando de la realización de una reforma fiscal, que incluso parece que el Fondo Monetario nos leyó a nosotros y nosotros venimos diciendo que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, establece los pasos que se deben dar para hacer una reforma fiscal. Sí. Y está hablando ahí justamente diciendo que debe ser integral. Sí. Eso dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 01-12. ¿Por qué integral? Hay dos tipos de reforma, tributaria y fiscal integral. La tributaria es aquella que el Estado solamente se interesa por obtener impuestos para fortalecer lo que son las recaudaciones y los ingresos del Estado en el año del momento en que está operando. Pero la reforma fiscal integral abarca lo que es la circunferencia, 360 grados, claro, que el Estado tiene obligatoriamente que dar a conocer lo que son sus ingresos, lo que son sus egresos, lo que son sus activos y lo que son sus pasivos. Y recientemente, no sé si ustedes vieron las declaraciones del Fondo Monetario Internacional que está diciendo que debemos eliminar las exenciones. Está dentro de lo que es la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Está diciendo que debe ampliarse la base de los tributos. La ampliación de la base de los tributos es importante que se tome en cuenta lo siguiente. Número uno, tú tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje que pagan los consumidores finales al Estado por concepto de pago de impuestos? El 68% de los impuestos que el Estado recibe, los recibe de la clase consumidora. ¿Por qué? Porque la clase consumidora no tiene a quién pasarle
el impuesto cuando se lo cobran. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué eso se da? Porque los colmados colocan el 80% de los productos de consumo masivo en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque es donde están las clases populares, es donde están los sectores de menos ingreso, y eso obliga o hace que el colmado sea el que más producto coloca. Aunque ustedes ven esa superficie, que ustedes ven que hay qué sé yo cuántos supermercados, no llega a un 30% a lo que les sirven los productos que reciben. Entonces, en ese sentido, el colmado es el que hace el trabajo. Pero hay un factor que es determinante, que es simple, que se puede decir. Por ejemplo, tú tienes una cronología de lo que son los consumos en la República Dominicana. O sea, ¿cuánto es el porcentaje que invierten los dominicanos en transporte? ¿Cuánto invierten, por ejemplo, en medicina? ¿Cuánto invierten yendo a un restaurante? ¿Cuánto invierten en lujos, en compra de ropa, etcétera? Entonces, pero te falta la parte más significativa. Que el alimento. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Que también está la canasta básica. El 23.2% de la población consume el 23.2% de los productos, de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, ese sector es tan vulnerable. ¿Por qué? Porque es un sector de alto consumo de personas de bajos ingresos. Claro. Entonces, el hecho de tener bajos ingresos, también a eso se suma que los colmados triplican o cuatriplican las cantidades de supermercados. Yo te pregunto, ¿no es fácil tú ir a un supermercado y que comprar nada más una botellita de agua? No hay forma. ¿Tú me entiendes? Tú gastas más dinero en gasolina que comprando botellitas de agua. Todos esos factores influyen. Entonces, si por ejemplo hablamos de que lo que dice el fondo de ampliar por ejemplo, ampliar el régimen tributario, perfecto, pero si ampliamos el régimen tributario, el fondo debió decir que debe revisarse y hacerse una comparación de lo que es la canasta básica familiar, el quintil del Banco Central, con los salarios mínimos que tienen las personas. O sea, porque si venimos y grabamos los productos de consumo masivo y no se hace una contraparte, ¿qué va a pasar? Entonces, eso puede traer como consecuencia que el mismo Estado, lejos de ganar, pierde. Porque en la medida en que baja el nivel de consumo, baja el nivel de recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque mientras la gente consume menos, paga menos impuestos. Entonces, pero también eso puede traer como consecuencia que venga una hemorragia de ilícito y de contrabando. Y un ejemplo sencillo, cuando se hizo la reforma fiscal en el año 2012, que fue ley 253-12, cuando se hizo esa reforma fiscal, que se sobregravaron los cigarrillos y se sobregravaron los alcoholes. ¿Qué pasó con eso? Aumentó el contrabando y el ilícito, y el Estado dejó de percibir miles de millones de pesos, pero las industrias y las empresas fabricantes despidieron miles de empleados. Sí. Entonces, esa es otra cosa. Que por eso que ahora el colmado es generador de impuestos, el colmado es generador de empleo. Y de acuerdo a lo que tú decías, según las cuentas nacionales MIPYME, que acaba de realizar el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, tú tienes que el 94% es micro, el 4.3% es pequeño, para que los oyentes estén claros de que es una micro y que es una pequeña. Una micro tiene de 1 a 9 empleados. Una micro, de 1 a 9 empleados. Y una pequeña tiene de 10 a 49 empleados. Entonces, ahí es donde está el proceso. Entonces, tú tienes que 94 más 4.3 da 98.7. El 98.7
del tejido empresarial lo forman la micro y pequeña. Y ahí es donde está. Y por eso, ¿por qué la micro y pequeña? Por ejemplo, y hay un factor que es determinante, que es importante que los oyentes lo conozcan. Sí. Muchos, son informales, el 85%. Pero no es que son informales, o sea, porque se ha vendido la imagen de que son formales y ellos pagan impuestos pero no declaran. Sencillo. ¿Qué pasa con eso? Adiós. Todas las empresas que están formales, que visitan colmados, minimarket, almacenes, supermercados, surtidoras, le cobran el impuesto, el ITEVI, a través de su cédula. En vez de a través del comercio, a la persona. No, en vez de ser de un RNC, el RNC de esa persona es su cédula. Exacto. Porque no lo ponen a nombre del colmado, porque la MIPYME, si no está formalizada, no tiene nombre. Claro. El nombre, tú puedes tener un colmado que se llame Pedro. ¿Cuántos colmados Pedro hay en todo el país? Un ejemplo. Pero no están formalizados. Ahora, el que sí compra con su cédula y su nombre es el dueño del colmado. Sí. Entonces, él paga esos impuestos de los productos que compra, esa empresa se los retiene, lo lleva al arca de su propia empresa y luego lo reporta a impuesto interno. Sí. Entonces, impuesto interno sabe cuánto tú compras. Pero no lo ve como una empresa, como que fuera una empresa, sino como una persona, como que usted es pero no solo eso, que esa persona no declara. ¿Qué es lo que tiene que declarar? Declarar el impuesto sobre la renta, que es un 27%, porque la compra y la venta tiene dos cosas. La compra y la venta tiene dos cosas. Cuando tú compras, paga impuestos. Y cuando vendes, cobra impuestos. ¿De quién es el impuesto? De impuesto sobre la renta, no es tuyo. De impuesto interno, no es tuyo. No. Al final tú quedas en cero. Pero tú que compraste todos los productos que compraste a las empresas formales, se les reporta impuesto interno, pero yo no he reportado lo que yo vendí, por lo que yo cobré impuestos. ¿Me entiendes? Entonces, impuestos internos recibe más de 100,000 millones de pesos por eso, pero no sale a reducir que el colmado lo paga, porque no declara. Estimados, estamos aquí con Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con esta entrevista en este su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Estamos con Antonio Cruz, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Bajo los criterios que hemos ido hablando hasta ahora, en esencia, hay un punto que quiero resaltar, que es un punto que se ha tratado mucho en este programa, que es que ustedes están haciendo un trabajo importantísimo. Yo espero que el que nos escuche y tenga también un pequeño y micro negocio o empresa se pueda acercar al consejo, porque están haciendo el trabajo de llevar la voz de los más pequeños, digamos, a gran escala, que eso lo queremos reconocer aquí, que era uno de los puntos que siempre hemos dicho en el programa que es necesario para justamente estas discusiones, digamos, de gran escala que van a ser importantes en los próximos años y ahora mismo con justamente la reforma fiscal. Ahora, hay una pregunta que le quiero hacer, don Antonio. Mucha gente dice que los colmados son lugares más caros, que los colmados van subiendo de precio. Y muchas veces incluso la gente dice, a veces cuando salen en los medios, es decir, el colmado tiene la comida carísima. ¿Cuál opinión se merece desde su punto de vista de este tipo de cosas? Mira, lo que yo le voy a decir, los oyentes que están sintonizados con nosotros y ustedes que están compartiendo con nosotros aquí, ustedes se darán cuenta si lo que vamos a explicar es entendible o no. Lo primero es que es importante que los oyentes y ustedes que están aquí, que a futuro a lo mejor lo harán, y yo sé que algunos que no estén, que no puedan responder como lo que vamos a hacer, se les va a hacer un poco difícil cuando le haga la pregunta. Pero antes yo quiero decir 809-537-7638, Conacer, y todas las redes sociales y canal de YouTube. Conacer también. Conacer. Entonces, en ese sentido... Repita el número por si acaso. 809-537-7638. Excelente. Ese es el teléfono de Conacer.
que usted, si desea inscribirse o quiere la información, ahí la tiene. Entonces, mira, lo primero es que ustedes y los que están oyendo, antes de juzgar, deben investigar. Claro. No, yo soy abogado. Ya me di cuenta, yo le iba a preguntar eso. Y como abogado no emito juicio de valor si no he revisado los documentos. Claro. Porque entonces cometo un error. Porque cuando tú vayas a un sitio, eso me lo dijo un abogado. Entonces te lo dijo un abogado, entonces si yo no te he dicho lo que es y él te va a decir, entonces tú vas a entender que yo no tengo credibilidad. Claro. Entonces yo debo ver primero los documentos y luego emitir el juicio de valor. En ese sentido, te digo lo siguiente. Para decir qué pasa con los precios y qué venden y que los colmados venden más caro, lo primero es conocer cómo está conformada la cadena de la comercialización. La comercialización está formada por una cadena. Y dentro de lo que es la parte final, que es la de consumo, que es donde está el colmado, que es el último eslabón de la cadena, entonces muchos lo juzgan hasta de especuladores. Y le explico ahora. ¿Cómo está conformada la cadena de comercialización? Está el fabricante, está la industria, y está el productor. Y la cadena de distribución la forma el detallista. El detallista es el último de la cadena, es el que todo el otro proceso no lo conoce el consumidor. Al no conocer el consumidor cómo el producto llega al colmado y de qué manera el colmado tiene el producto, lo obtiene, entiende que fue el colmado que le subió. Y ahora yo te digo, eso es lo que yo decía ahorita. El colmado, la cadena de distribución, incluido el colmado, no tiene responsabilidad de alza de precio. Y tú, ¿y por qué? ¿Por qué me los...? No, te explico. Cuando el fabricante sube los precios. ¿Por qué lo subió? La industria, el fabricante y el productor. El productor, o le subieron los combustibles en transporte, o le subieron lo que son los fertilizantes. La industria algo varió, o le varió la energía eléctrica. Nadie quiere subir precios. Los precios se elevan cuando algún efecto sobrenatural o un efecto, por la razón que sea, obligó a que subiera el producto. Entonces, las alzas se generan en la industria, en el productor y en el fabricante. Entonces, ¿a dónde que llega todo ya elevado? A la cadena de distribución. Claro. Porque la cadena de distribución es la que te dice a ti que el arroz antes estaba a 25 pesos y ahora está a 30. Un ejemplo. Pero tú no sabes por qué el colmado te lo subió a 30. Claro. Porque también existe lo que se llama la ley de oferta y demanda. El colmado está sujeto a esa línea. Y entonces todo el mundo le quiere echar las culpas a la cadena de distribución, que el colmado es el más aventajado. No echarle la culpa, es que la cara al final, ¿cuál es? No, espérate, hay muchos funcionarios y hay gente que no sabe lo que es eso, porque bueno, tú eres agrónomo, pero no sabes lo que pasa en la cadena. No sé si tú me entiendes. Sí. Entonces le echan la culpa al pobre indefenso colmado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú tienes, cuando la ley de oferta y demanda se disparan si tú tienes una producción normal y sube el consumo, se disparan los precios. Sí. Eso es la ley de oferta y demanda. Sí. Pero si tú tienes una producción normal y baja el nivel de consumo, se deprimen los precios. Entonces, ¿pero qué pasa? Tú tienes un Ministerio de Agricultura ahí que tiene la planificación de todo. Aquí no se le puede echar la culpa a nadie si el arroz subió. Ni se le puede echar la culpa a nadie si el pollo subió. ¿Por qué no? Porque yo no produzco pollo. Aparte de la planificación de los pollos, lo tiene el Ministro de Agricultura. De todo lo que hay que hacer, inclusive lo que es el consumo per cápita y lo que es la producción per cápita. Entonces, ¿qué pasa con el colmado? Para volver al alza de precios. Claro. El colmado, lo que hace es que pone valor agregado
a la mercancía que recibió, porque el colmado lo que recibe es producto terminado. Sí. Cuando tú compras un saco de arroz, lo estás comprando que otro fue el que lo fabricó. Pero hay otra cosa. El colmado es el que le dice al consumidor final, sin saberlo, cuánto ha sido la cadena de intermediación. Claro. ¿Qué usted entiende por cadena de intermediación? Todo lo que ha sido venderlo, conseguirlo, moverlo. O sea, por cuánta mano ha pasado antes de llegar a mí. ¿Sí o no? Entonces, pero el colmado es el que te dice subió de precio. Entonces, tienen que liberar la cadena de distribución de las alzas de los precios, justamente por esa causa. Entonces, es importante que ustedes eso lo tomen en cuenta y sepan realmente que la cadena de distribución que está, donde quiera que tú veas una gente vendiendo un jugo, está distribuyendo. Claro. Vendiendo un saco de arroz, está distribuyendo. Vendiendo una libra de arroz, está distribuyendo. Por ejemplo, esa cadena no tiene culpa porque recibe productos terminados. No sé si se entiende lo que son los productos terminados. Sí, los recibe con su precio, los recibe. Las variaciones que han habido de ahí para allá, el que las refleja soy yo. Y ahí fácilmente que soy el colmadero, que de aquí voy para un colmado de pacharro y habichuela. Seguimos. Porque fácilmente hasta te dice la misma empresa, mira, este es el precio recomendado de venta del mismo producto que nosotros le damos. Yo les voy a hacer una pregunta. Mira lo que se da, antes de tú pasar a la otra pregunta. Es posible que en un momento determinado, un dueño de colmado o un dueño, el que está en la cadena de distribución, el colmado es el más numeroso, el que está en la cadena de distribución no sabe que el producto subió y lo sigue vendiendo igual. Entonces tú vas al colmado mío y yo te estoy diciendo que está más caro, tú sales a buscar opción para comprar con lo mismo que tenía. ¿Y quién es que le dice al colmado que el producto subió? El que subió, que tiene que subir y que tiene. ¿Quién es que se lo dice? ¿Quién? El mismo consumidor. Claro. Porque a mi colmado están yendo gente que nunca han venido. Pero han venido días a comprar arroz. Y ya me estoy quedando sin arroz. Yo me estoy quedando, pero algo está pasando. Déjame llamar al almacén. Ah, el arroz subió, ya lo subí. ¿Entiendes? Sí. Y entonces hay gente que dicen que yo debo vender que tú tienes sin subirlo de precio. Entonces yo te contesto, yo tenía 10 sacos y lo subiste. Perfecto. Eso es una comparación conmigo. Y yo te pregunto a ti, cuando la tasa de interés sube financieramente porque lo subió la Junta Monetaria, ¿los bancos comerciales no tienen dinero? Sí. ¿Y te lo dan igual? No. Bien. Con esto dicho, estimado, vamos a hacer una pausa y luego continuamos en esta gran entrevista con el licenciado Antonio Cruz Rojas, presidente del CONACER. Sigan con nosotros en este su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7. Aquí estamos con Antonio Cruz Rojas, presidente del CONACER, que fuera del aire nosotros andamos ya relacionándonos mucho mejor, o sea que esperamos que luego de esto volvamos a tenerlo aquí en este programa para discutir mucho más, que ya hemos llegado al acuerdo de que una hora no es suficiente. Bueno. Estimado, yo me preparé para venir por más de una hora aquí. No, pero está bien. Yo tengo 2 años estudiando para venir a este programa. No, estamos de acuerdo. No, así tampoco. Mira, nos quedan 4 minutos y lo quiero aprovechar con una pregunta importante. De cara al futuro, ¿qué usted esperaría o qué esperaría el CONACER de parte del gobierno para con ustedes? Que son, como ya hemos dicho, parte importantísimo del tejido comercial de la República Dominicana. Mira, nosotros formamos parte de algunas mesas que se está discutiendo lo que es la reforma fiscal integral. Que estamos en una mesa, para presentar nuestra propuesta, así como nosotros estamos hablando de los temas que hemos estado discutiendo, nosotros estamos trabajando para eso. Mira, nosotros hemos identificado que, por ejemplo, tomando en consideración, o sea, hay una combinación entre lo que es el universo de la cadena de distribución, y acuérdense que se la clasifiqué, el universo de la cadena de distribución con el universo de consumidores. Sí. No es fortuito que la cadena de distribución coloca más del 80% de los productos de consumo.
Eso, pero ¿dónde están las personas que más consumen? En los sectores populares. En ese sentido, nosotros queremos, número uno, que se le ponga atención a la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, para que se aplique tal cual que dice que la reforma debe ser consensuada. Deben revisarse los incentivos fiscales, deben revisarse dónde están los incentivos fiscales. Si los que han recibido incentivos fiscales o están recibiendo responden a lo que ha sido el acuerdo que hicieron para recibir esos incentivos. Por otro lado, estamos tratando de ver cómo logramos que la reforma fiscal integral afecte lo menos vulnerable. Pero el Estado tiene que tomar en cuenta algo. Por un lado, debe trabajar para reducir el nivel de los subsidios en materia del sector eléctrico. Sí. Pero también las exenciones fiscales, también las exoneraciones y donaciones de combustible. Pero hay otra cosa, que eso yo no voy a dejar de decirlo aquí. Nosotros, a través de la ley de libre acceso a la información, estamos solicitando que para hacerlo público, y que debe ser público, cuánto está gastando el Estado, o mejor dicho, los diferentes ministros que están colocados trabajando con este gobierno en materia de asesoría. O sea, aquí hay ministros que tienen 5 millones, 7 millones de pesos en asesoría. Sí. Entonces, si tú no tienes capacidad para estar en un ministerio, porque hay que pagar el doble de lo mismo que tú ganas, yo no sé si tú me entiendes. Entonces, todo eso hay que ponerle atención, porque ahora, en esta reforma que viene, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta y le vamos a decir al gobierno, Luis, que tiene un compromiso ahora. Sí. ¿Y cuál es el compromiso que tiene Luis? Él tiene dos caminos: o se queda con el pueblo o con los legisladores. Porque lo tiene todo, ahora tiene todo. Ahora tiene el Congreso, tiene los senadores y tiene los diputados. Señor Antonio Cruz. Pero el pueblo es el que sabe, él no se debe ir haciendo esa reforma fiscal sin consensuar con el pueblo. Señor Antonio Cruz Roja, presidente del CONACER, de verdad queremos agradecerle por estar aquí con nosotros, y ese último mensaje sobre todo, recalcarlo también, que el presidente Abinader ha sido elegido por el pueblo y esperamos que el corazón de él quede con el pueblo y el oído en el corazón del pueblo. Con esto dicho, ya tenemos que despedirnos de este programa, agradecerle mucho de verdad por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes, estamos abiertos, así ustedes quieren llevarnos a otro programa. Además tienen que coordinar con la coordinadora nuestra. Hasta aquí la revista radial de economía y finanzas más actualizada. iMoney Super 7.